Tomás Beltrán salió más tarde de lo habitual del edificio de la empresa. El viernes había sido un largo arrastre de reuniones inútiles y decisiones estancadas. Estaba exhausto, pero no físicamente. Era la mente la que pesaba. En el coche, el silencio era su único compañero. Ninguna música, ninguna voz. Solo el sonido amortiguado del motor mientras bajaba por las calles oscuras de su barrio. La casa grande y fría lo esperaba, como siempre. Estacionó frente a ella. La puerta del garaje se abrió con un clic automático. Al entrar, los faros cortaron la penumbra y algo llamó su atención. Una figura pequeña, encogida al fondo. Se asustó, pisó fuerte el freno. Al principio pensó que era un animal, pero al salir del coche vio que era una niña. Pequeña, con el cabello pegado a la frente por el sudor o tal vez por la lluvia. Estaba mojada, temblorosa, con la ropa sucia y agarrando una pequeña mochila raída. Tomás no sabía qué hacer. Miró alrededor, buscando a un adulto, alguna señal de que aquello fuera un error. La calle estaba vacía. Volvió la vista hacia la niña. Ella lo miraba con una mezcla de miedo y cansancio. Respiró profundo y se agachó. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó con una voz más suave de lo que imaginaba tener. «Daniela», respondió ella casi en un susurro, sin levantar mucho la cara. Dijo que estaba esperando a su madre, que siempre la dejaba ahí por un tiempo, pero que no sabía cuándo volvería. Tomás sintió un nudo en el pecho. Eran más de las 9 de la noche. El frío empezaba a apretar. No podía simplemente dejarla ahí. Dudoso, abrió la puerta de la casa y, con un gesto calmado, invitó a Daniela a entrar. Ella se resistió, pero el hambre y el cansancio vencieron al miedo. Entró descalza, dejando caer agua por el suelo de mármol impecable. Mientras calentaba una sopa que había en la alacena, una de las pocas cosas que mantenía en casa, Tomás la observaba. Daniela comió con avidez. No preguntaba mucho, no hablaba. Solo comía y miraba alrededor, como quien no confía en relajarse. Cuando le preguntó por la madre, Daniela respondió con una voz frágil: «Mi mamá se llama Marta, a veces tarda en volver». Al oír el nombre, Tomás quedó inmóvil por unos segundos. Marta González. El nombre era común, pero para él tenía un peso que le hizo perder momentáneamente el aliento. El nombre martillaba en la cabeza de Tomás. Marta González. No era solo un nombre cualquiera. Hace casi 8 años había conocido a una mujer con ese nombre. Había trabajado durante poco más de 6 meses en un equipo tercerizado de limpieza en la empresa donde él era gerente. La recordaba porque era diferente, joven, simpática, siempre educada, incluso cuando la mayoría ni la notaba. Habían conversado algunas veces, intercambiado palabras rápidas en el café, y Tomás había quedado con la impresión de que ella enfrentaba una vida difícil. Luego, simplemente desapareció, sin avisar. Nadie supo decir por qué. Ahora, ahí estaba una niña diciendo que su madre se llamaba Marta González. Podría ser otra, claro. Era un nombre común, pero había algo en la mirada de la niña, en la fragilidad de esa situación, que lo inquietaba profundamente. Después de la cena, Tomás preparó un rincón improvisado en el sofá para que Daniela pudiera descansar. No tenía ropa de niña, pero buscó una camiseta amplia y una manta para tratar de abrigarla. Encendió el calefactor. Cuando volvió, encontró a la niña ya dormida, encogida como un pajarito herido. Se sentó en un sillón y se quedó observando. Pensaba qué hacer. No era un hombre acostumbrado a tratar con niños, ni con problemas fuera del frío guión de su rutina. Pero no podía alejar la imagen de esa niña sola en la calle. ¿A quién debería llamar? ¿Policía? ¿Defensoría de menores? ¿Y si la madre volvía y lo acusaba de algo? Era un dilema, pero en el fondo sabía que dejar a la niña afuera no era opción. Con el celular en la mano, miró la pantalla indeciso. Al final, decidió esperar un poco.
Quizá la madre estuviera cerca, quizá volviera pronto. Mientras tanto, buscó en redes sociales, buscó por el nombre, Marta González, incontables perfiles. Intentó combinar el nombre con la ciudad, con palabras clave que recordaba de la época de la empresa. Después de un tiempo, una foto llamó su atención. Una mujer con el rostro más delgado, pero con los mismos ojos marrones expresivos que Tomás recordaba. Al lado, una niña pequeña. No tenía dudas, era ella. Pero la última publicación era antigua. Ninguna actualización. Reciente, ningún número, ninguna forma fácil de contacto. La angustia creció. Los minutos se arrastraron. Llegó la medianoche, luego la 1 de la mañana. Ninguna señal de la madre, ningún mensaje, ningún timbrazo. Tomás comenzó a caminar de un lado a otro. La mente hervía. No podía entender qué llevaría a una madre a dejar una niña tan pequeña sola en esa calle desierta. ¿Y por qué justo ahí, frente a su casa? ¿Acaso Marta todavía se acordaba de él? ¿Había sido casualidad? Cuanto más pensaba, más preguntas surgían y ninguna respuesta. Afuera el viento soplaba fuerte. Dentro de la sala calentita, Daniela dormía, respirando pesado. Tomás sabía que esa noche no sería solo una noche cualquiera. Algo estaba por cambiar y, de una forma que no sabía explicar, sentía que no podía ignorarlo. Alrededor de las 2 de la mañana, Tomás se sentó nuevamente. Estaba exhausto, pero el sueño no llegaba. En su cabeza, la imagen de la niña se mezclaba con recuerdos antiguos. No podía quitarse la sensación de que, por alguna razón, aquello no era una simple casualidad. Trató de convencerse de que bastaba esperar hasta el amanecer. Quizá la madre volviera, quizá todo se resolviera. Pero una parte de él dudaba. Era imposible no ver las señales. La niña cansada, hambrienta, asustada. No parecía alguien acostumbrada a un abandono puntual. Parecía alguien que ya había enfrentado eso otras veces. Y eso pesaba sobre él como una responsabilidad inesperada. El reloj marcó las 4 de la mañana. Daniela se despertó llorando bajito, quizá por una pesadilla. Tomás se acercó con cuidado. Se sentó en el suelo al lado del sofá. Pasó la mano por el cabello de la niña, que poco a poco se calmó. «Quiero a mi mamá», murmuró ella, con los ojos aún medio abiertos. La frase golpeó a Tomás como un puñetazo en el estómago. No había nada que pudiera responder. Solo se quedó ahí, haciendo un cariño suave, hasta que ella volvió a dormirse. Esa pequeña escena disolvió el último vestigio de distancia que intentaba mantener. Ya no era solo un extraño que alojaba a una niña por obligación. Sentía un vínculo, una preocupación genuina que nacía ahí, sin poder controlarla. Al amanecer, Tomás preparó un café fuerte para sí y una leche tibia para Daniela. La niña despertó somnolienta, con ojeras profundas y un aire de confusión. Comió en silencio. Él no insistió en preguntas. Decidió esperar un poco más antes de tomar cualquier medida oficial, pero por si acaso, anotó en un papel toda la información que tenía: el nombre de la madre, el nombre de la niña, lo que ella había dicho. Sabía que si necesitaba activar a alguien, tendría que relatar con precisión. También tomó el número de un conocido que trabajaba en un refugio municipal. No era un amigo cercano, pero podría orientar. La situación ya no podía ignorarse más. Mientras tanto, una duda lo corroía. ¿Debería o no buscar a Marta por su cuenta? Parte de él pensaba que era peligroso. ¿Y si ella no quería ser encontrada? ¿Y si había algo más serio detrás de ese abandono? Pero otra parte, más fuerte, no podía quedarse inerte. Necesitaba entender. Necesitaba, de alguna forma, ayudar. Decidió salir a intentar rastrear alguna pista. Dejó a la niña viendo dibujos en el celular, con un bol con frutas al lado. Dijo que volvería pronto. El edificio antiguo donde Marta había vivido años atrás aún existía. Decidió empezar por ahí. Tomás nunca fue un hombre impulsivo,
Pero ese día, algo dentro de él ya había cambiado, y aún no sabía hasta dónde lo llevaría. El edificio donde Marta vivía quedaba a pocas cuadras. Era un conjunto simple, de fachada desgastada, donde muchas historias se perdían sin registro. Tomás no pasaba por ahí desde hacía años. Cuando llegó, la mañana todavía era fría y gris. Tocó la puerta de la encargada, una señora con rostro endurecido por el tiempo. Explicó que buscaba a una antigua residente, Marta González. La mujer frunció el ceño, pensativa. «Hace tiempo que no veo a esa chica», respondió. «Se fue de repente hace unos meses, debía alquileres, nunca volvió». Tomás agradeció y se quedó parado, sintiendo un peso mayor. No era solo un retraso, no era solo una mala noche. Marta parecía haber desaparecido realmente de las rutas normales de la ciudad. Decidió intentar en un bar cerca, donde recordaba que Marta a veces almorzaba. El dueño, un hombre gordo y parlanchín, reconoció el nombre. «Ah, Marta, se perdió. Escuché que andaba con unos tipos complicados. Gente que no presta. Una pena. Siempre fue una chica buena». Tomás salió de ahí con un nudo más grande en la garganta. Empezaba a formarse un cuadro que prefería no ver. Una mujer perdida, quizá involucrada en situaciones peligrosas, y una hija pequeña ahora dejada a su suerte. Sintió urgencia. Tenía que volver pronto. Daniela no podía quedarse sola mucho tiempo. Cruzó las calles apresurado, el corazón latiendo más rápido. Cuando llegó a casa, encontró a Daniela aún viendo dibujos. Pero había un aire de inquietud en ella. Tenía los ojos hinchados, probablemente por haber llorado en algún momento. Al verlo, corrió y lo abrazó fuerte. «Pensé que no volverías», dijo con voz débil. Tomás se agachó y la abrazó de vuelta. «Estoy aquí», respondió, intentando disimular la emoción. En ese instante se dio cuenta del tamaño de lo que estaba asumiendo. Esa niña, sin decir nada, ya lo veía como alguien en quien podía confiar. Y eso traía un peso enorme. Tenía que ser responsable. No podía fallar. ¿Pero qué hacer? No. Era padre, no era familiar. No tenía derecho legal alguno sobre ella. Pasó un rato jugando con Daniela, tratando de tranquilizarla, pero por dentro el torbellino no paraba. Finalmente llamó al amigo del refugio, explicó la situación. Al otro lado, la voz fue directa. «Tomás, esto es serio. Tienes que registrar el caso. La tutela no puede quedarse contigo así, informalmente. Puede dar problema. ¿Quieres que contacte al consejo?» Él dudó. No quería que Daniela fuera llevada a un refugio frío impersonal, pero también sabía que no podía decidir solo. Pidió un tiempo, unas horas. El amigo aceptó, pero advirtió: «No tardes. Esto puede complicarse». Tomás respiró profundo. Tenía poco tiempo para entender qué haría. El día que empezó como otro cualquiera, ya estaba volviéndose un parteaguas en su vida. Antes de tomar cualquier decisión, Tomás sintió que necesitaba hablar más con Daniela. No podía actuar sin entender, al menos un poco, qué había detrás de esa historia. Se sentó junto a ella, en el sofá. Intentó un tono ligero, sin presionar. Preguntó sobre la escuela, los amigos, dónde vivían. La niña respondió con frases cortas. Dijo que no había ido a la escuela últimamente, que vivía con la madre en habitaciones alquiladas, que cambiaban de lugar con frecuencia. Habló de un tío que a veces se llevaba a la madre por días. Cuando Tomás preguntó si sabía dónde estaba la madre ahora, Daniela solo encogió los hombros. Dijo que iba a buscar dinero, pero no volvió. La respuesta confirmó lo peor. Marta estaba involucrada en situaciones difíciles, quizá hasta peligrosas, y Daniela, tan pequeña, estaba atrapada en ese ciclo sin apoyo. Tomás quedó en silencio unos segundos. No quería asustarla más. Solo dijo que estaba segura ahí, que él cuidaría de ella. Por dentro, un conflicto creciente. ¿Activar el consejo y seguir el protocolo? ¿O intentar encontrar a Marta, arriesgar un camino distinto?
No era un hombre impulsivo, pero sentía que en ese caso el protocolo no bastaba. La niña necesitaba más que un registro formal. Necesitaba a alguien que realmente se importara y, sin darse cuenta, ya había cruzado ese límite. Decidió llamar a otro contacto, un conocido que trabajaba en asistencia social. Alguien más sensible que las frías máquinas del sistema. Contó el caso en detalle. Al otro lado, la respuesta fue clara. Si esa madre no aparece pronto, Daniela acabará en un refugio. Es lo que la ley manda. Pero si puedes encontrar a Marta y resolverlo directamente, sería mejor para todos. Solo ten cuidado, no vayas solo a ningún lugar peligroso. Tomás agradeció. Tenía aún más claro. Necesitaba encontrar a Marta antes de que el caso se saliera de control. Preparó un café, alimentó a Daniela y se quedó pensando en los próximos pasos. Fue cuando, casi por casualidad, recordó un detalle. Una antigua colega de Marta, que trabajaba en un salón de belleza no muy lejos de ahí. No tenían contacto desde hace años, pero quizá supiera algo. Tomó el teléfono, buscó el número del salón en un sitio viejo y llamó. Para su sorpresa, la mujer atendió. Explicó con cuidado la situación. Al otro lado, un suspiro pesado. Hace tiempo que no veo a Marta. Ella estaba metida con un tipo malo. Le dije que saliera de eso. La última vez que supe, estaba en una vecindad en la calle 7. Tomás anotó la dirección. Era un barrio conocido por problemas, pero era la única pista concreta. No podía perder tiempo. Tomás dejó a Daniela al cuidado de la vecina de confianza, Doña Lourdes, una señora viuda que vivía en la casa de al lado y conocía a Tomás desde hace años. Explicó brevemente la situación, pidiendo discreción. Doña Lourdes aceptó, aunque preocupada. «Ve con cuidado, Tomás», dijo, sujetando su brazo con firmeza. Él prometió no tardar. Tomó el coche y fue hacia la tal calle 7. El barrio no estaba lejos, pero era otro mundo. Calles estrechas, llenas de cables colgantes, casas improvisadas, mucha gente en la calle a pesar de ser sábado por la mañana. La vecindad era fácil de encontrar. Un edificio viejo y descuidado, con puertas abiertas y olor a humedad impregnando el aire. Al entrar, fue recibido con miradas desconfiadas. Gente que ya sabe identificar a un extraño. Tomás preguntó por Marta. La describió como pudo. Algunos se esquivaron, otros fingieron no saber. Insistió, hasta que una mujer flaca, de mirada dura, dijo: «Quizá esté allá arriba, cuarto 9». Subió por una escalera húmeda y resbaladiza. Cada paso aumentaba su nerviosismo. No sabía cómo sería recibido ni qué encontraría. Tocó la puerta del cuarto 9. Silencio. Tocó otra vez, más fuerte. Oyó un ruido, un sonido de cerrojo. La puerta se abrió una rendija. Y ahí estaba ella, Marta, el rostro envejecido, abatido, pero aún Marta. Por un instante permanecieron en silencio. El choque era visible en ambos. «¿Tomás?», murmuró ella sorprendida casi sin creerlo. Él respiró profundo y fue directo. «Tu hija está en mi casa, sola. Pasé la noche con ella. ¿Dónde estabas?». Marta bajó la mirada, avergonzada. No intentó negar. Abrió más la puerta y lo dejó entrar. La habitación era pequeña, mal iluminada, con un colchón en el suelo y ropa esparcida. Marta estaba claramente agotada, quizá enferma. Contó, entre lágrimas y pausas, que había sido llevada a la fuerza por un sujeto para cobrar una deuda. No había podido volver. No tenía teléfono, ni nadie que la ayudara. La desesperación rebosaba. Tomás se escuchó serio. No juzgó, pero tampoco suavizó la gravedad. «Marta, si no resuelves esto ahora, tu hija terminará en un refugio, y no queda mucho tiempo». Marta lloró más. Dijo que sabía, que no quería eso, pero que no podía escapar de esa vida. Tomás hizo entonces lo que quizás nunca hubiera imaginado. Ofreció ayuda concreta. Dijo que podía llevarlas de ahí, que podía garantizar, al menos por un tiempo,
un lugar seguro. No era una promesa vacía, era un compromiso que, de alguna forma, sentía que debía asumir. Marta dudó, desconfiada, pero la mirada de Tomás era firme, no era piedad, era decisión, y finalmente ella cedió. Marta recogió rápido algunas ropas y pocos pertenencias. No había mucho que llevar. Su mirada aún era de miedo, pero una chispa de esperanza comenzaba a surgir. Mientras bajaban las estrechas escaleras de la vecindad, Tomás la observaba atentamente. El tiempo había sido duro con ella. Ya no era la joven simpática que conoció años atrás. Ahora había marcas, tanto en el cuerpo como en el alma. Pero ahí, en el fondo de los ojos cansados, vio algo que aún resistía, el amor por su hija. Eso era lo que la movía, aún en medio del caos. En el coche, el silencio fue pesado. Marta temblaba ligeramente, apretando una bolsa plástica en el regazo. Tomás conducía concentrado, con 1000 pensamientos girando en la cabeza. Al llegar a casa, Daniela corrió a la puerta en cuanto escuchó el coche. Al ver a su madre, los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «¡Mamá!», gritó, abrazándola con fuerza. La escena fue tan intensa que Tomás tuvo que desviar la mirada por un momento. Marta lloraba, arrodillada, apretando a su hija como si fuera la última vez. Doña Lourdes, que observaba todo desde el balcón, se llevó la mano al pecho, emocionada. Era un reencuentro simple pero cargado de dolor, culpa y un amor que, a pesar de todo, no se había perdido. Después de un rato, entraron. Tomás preparó un té caliente, mientras madre e hija se acomodaban en la sala. Cuando Marta se calmó un poco, Tomás habló con franqueza. Explicó que el consejo tutelar ya podía ser activado en cualquier momento, que la situación ya no podía ocultarse más. Pero también dijo que no la juzgaba, que entendía el desespero. Marta escuchó cabizbaja, admitió que había perdido el control de su vida, que las deudas, los abusos, el miedo se habían convertido en un ciclo imposible de romper sola. «Ya no soy nadie, Tomás, ni siquiera le sirvo a mi hija», dijo en un desahogo desgarrado. Tomás, con tono firme, respondió: «Tú sigues siendo su madre, y eso significa que puedes cambiar, pero no lo lograrás sola». Era una invitación, no una promesa fácil, y Marta entendió. Decidieron entonces que Tomás haría contacto con el refugio, pero en vez de entregar a la niña, pediría asistencia de emergencia para madre e hija, un soporte que evitara la separación y diera tiempo para reorganizar la vida. No era una solución perfecta, pero era un comienzo. Llamó a su amigo asistente social y explicó la situación actualizada. El amigo escuchó atentamente y dijo: «Si ella acepta ayuda formal, podemos tratar de incluirlas en un programa de apoyo. No es fácil, pero es mejor que dejar a la niña en un refugio». Tomás agradeció. Sabía que no sería simple, pero también sabía que ese día, por más duro que fuera, había abierto una puerta, y ahora dependía de Marta cruzarla. Mientras esperaban la respuesta del asistente social, Tomás preparó un almuerzo simple. Era un gesto casi automático, pero ayudaba a reducir la tensión de ese ambiente cargado. Marta permanecía callada, abrazada a su hija en el sofá. Daniela, poco a poco, parecía más tranquila, como si la presencia de su madre ya fuera suficiente para alejar un poco el miedo que la consumía. Tomás observaba la escena en silencio, sintiendo un apretón en el pecho. Era un extraño para esa familia rota, pero en ese momento también era el único lazo de estabilidad que tenían. No sabía si estaba haciendo todo bien, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Después del almuerzo, Marta finalmente comenzó a hablar más. Contó cómo había perdido el empleo, cómo se acumularon las deudas. Reveló que el hombre con quien se había involucrado no era solo un novio abusivo, sino también un prestamista violento.
Dijo que en las últimas semanas había sido forzada a esconderse en lugares como esa vecindad, sin poder llevar a Daniela consigo todo el tiempo. Era un relato doloroso, lleno de culpa y vergüenza. Tomás escuchó todo atentamente. No interrumpió, no juzgó. Solo escuchaba, sabiendo que para Marta tal vez era la primera vez que alguien se disponía a escucharla de verdad. Y eso, por sí solo, ya era un paso importante. A media tarde, el amigo asistente social llamó. Había conseguido una plaza de emergencia en un refugio temporal para madres en situación de riesgo, donde Marta y Daniela podrían quedarse juntas. No era un lugar ideal, pero era seguro, con acompañamiento psicológico y asistencia jurídica. Explicó que, si Marta aceptaba, podrían iniciar el proceso para salir de esa espiral de violencia y vulnerabilidad. Tomás le pasó la noticia a Marta. Ella dudó. El miedo todavía era visible en su mirada, pero al ver a su hija jugando en la alfombra, finalmente dijo: «Acepto, tengo que intentarlo». Era una frase simple, pero cargada de coraje. Tomás sintió un alivio. Aún había esperanza. Poco después, llegó un coche de asistencia social. 2 mujeres vinieron a buscar a madre e hija. Hablaron con Marta. Explicaron cómo sería el proceso, qué esperar en los próximos días. Daniela, insegura, no quería separarse de Tomás. Corrió y lo abrazó fuerte. «¿Me vas a visitar?», preguntó con ojos llorosos. Tomás, con voz entrecortada, respondió que sí, que ella estaría en un lugar seguro y que él ayudaría en lo que pudiera. Marta también agradeció. No había palabras suficientes, pero la mirada que intercambió con Tomás lo decía todo. Un agradecimiento sincero, un reconocimiento de que ese gesto había, de hecho, cambiado todo. Cuando el coche partió, Tomás quedó en la acera observando. El día aún no había terminado, pero ya sabía que nunca más sería igual. Tomás entró en casa y sintió un vacío extraño. El ambiente, que horas antes parecía tan tenso, ahora estaba demasiado silencioso. Quedaban señales de esa presencia inesperada: la manta en el sofá, el vaso con leche olvidado en la mesa, un juguete pequeño que Daniela había dejado caer. Cada detalle traía un recuerdo fuerte de ese día que, de repente, había marcado un antes y un después en su vida. Se sentó en el sillón y pasó un rato mirando al vacío. Intentaba organizar sus pensamientos. Era como si hubiera sido arrastrado a una realidad que siempre existió, pero que él prefería no ver. Miseria, violencia, abandono. Todo eso estaba ahí, en las calles que recorría cada día, pero que hasta entonces pasaban desapercibidas. Llamó a su amigo del refugio para agradecer. Al otro lado, la respuesta fue sobria. «Hiciste lo correcto, Tomás. Pero no te engañes. El camino es largo. Ella va a necesitar mucho apoyo, y la niña más todavía». Tomás estuvo de acuerdo. No sabía bien qué vendría después. No había planeado involucrarse tan profundamente, pero ahora simplemente no podía darle la espalda. Pasó el resto de la tarde organizando documentos y buscando más información sobre los programas de asistencia disponibles. Cuanto más leía, más comprendía la gravedad de la situación en que estaban Marta y Daniela. No era un caso aislado. Había muchas como ellas. Eso lo tocaba de una forma que jamás imaginó. Al anochecer, preparó una cena simple para sí, pero el apetito no llegó. Estaba inquieto, como si aún tuviera algo por hacer. Tomó el teléfono y decidió enviar un mensaje al número del refugio, pidiendo que le informaran de cualquier cambio en la situación de Marta y Daniela. También dijo que, si era posible, quería visitarlas en los próximos días. No sabía si sería bienvenido, pero sentía que necesitaba mantener ese vínculo. No por lástima, sino por un sentimiento nuevo, difícil de explicar. Era como si esa pequeña historia que empezó por casualidad hubiera abierto una rendija en su propia vida, antes tan cerrada y previsible.
Esa noche, Tomás tardó en dormir. La mente no paraba. Pensaba en el coraje de Marta para aceptar ayuda, en la fragilidad de Daniela, en el peso invisible que muchas mujeres cargan en las calles de la ciudad. También pensaba en sí mismo, en cómo sin querer había sido forzado a salir de la burbuja que construyó a lo largo de los años. Ya no era solo el gerente metódico que vivía para el trabajo y volvía a una casa vacía. Sentía confusamente que algo dentro de él había cambiado. No sabía cómo ni hasta dónde, pero tenía claro una cosa: ese día jamás sería olvidado, y de una forma u otra nada sería igual. El domingo por la mañana, Tomás se levantó temprano, aunque no tenía despertador. Era como si el cuerpo aún estuviera en estado de alerta. Preparó un café fuerte y se sentó a la mesa de la cocina, con el celular al lado, esperando algún mensaje. No llegó nada. El refugio solo funcionaría plenamente a partir del lunes, y él sabía que tendría que tener paciencia. Pero la inquietud persistía. Trató de distraerse con las tareas de la casa, pero cada pequeño objeto, la manta olvidada en el sofá, el bol con frutas a medio acabar, le hacía recordar a la niña. Más de una vez se detuvo y se sorprendió pensando: ¿cómo llega una madre a ese punto? ¿Y cómo una niña tan pequeña puede soportar tanto? Durante el resto del día, Tomás hizo algo que no solía. Caminó por el barrio. Observó las calles, las plazas, los rostros de las personas. Todo le parecía diferente, como si estuviera viendo con una mirada nueva. Ahora percibía lo que antes no veía. Madres cansadas tirando de la mano de los niños, jóvenes mirando al vacío en las esquinas, ancianos esperando por nada. La ciudad siempre estuvo ahí, pero él nunca había prestado tanta atención. Ya no era solo el escenario de su rutina, era un mundo lleno de historias como la de Marta y Daniela, vidas en riesgo, sobreviviendo al límite, y eso lo inquietaba de una forma que aún no sabía cómo procesar. Al final de la tarde, llamó nuevamente al número del refugio. Esta vez pudo hablar con una de las asistentes. Ella explicó que Marta y Daniela estaban bien, pero aún muy frágiles. Dijo que la madre se había mostrado dispuesta a participar en los programas de reestructuración, pero que el proceso sería lento. Son heridas profundas, señor Tomás, pero su ayuda hizo la diferencia. Ya iniciamos los documentos. La señora Marta dijo que le gustaría verlo cuando sea posible. Al oír eso, una mezcla de alivio y responsabilidad lo invadió. No sabía si estaba preparado, pero sabía que no podía simplemente alejarse ahora. Algo lo unía a ellas de forma más fuerte que cualquier obligación. Decidió que pasaría por el refugio el lunes antes del trabajo. No planeaba nada grandioso, solo una visita, un gesto simple, pero sincero. Quería que Daniela supiera que no había desaparecido y que Marta sintiera que no estaba sola. En el fondo, también sabía que esa visita sería más para él mismo. Necesitaba ver con sus propios ojos que estaban bien. Necesitaba entender de alguna forma qué significaba ese día en su vida. Nunca fue un hombre de lazos. Pero ahora comprendía que algunos vínculos suceden sin aviso, sin elección. Y cuando aparecen, es imposible fingir que no existen. La mañana del lunes, Tomás se despertó, aún antes del despertador. Se vistió con calma, tomó un café rápido y salió. El tráfico de la ciudad apenas comenzaba a formarse, pero él conducía concentrado, casi sin darse cuenta del camino. Al llegar al refugio, fue recibido por una de las asistentes. Explicó quién era y que solo quería una visita rápida, si era posible. La mujer lo reconoció por su nombre y sonrió. «Les va a gustar verlo». Lo llevó a una sala simple, con juguetes en una esquina y algunas sillas. No tardó mucho. Pronto, Marta entró, trayendo a Daniela de la mano. La niña, al ver a Tomás, corrió hacia él sin dudar. Lo abrazó fuerte, como si el tiempo desde el sábado hubiera sido una eternidad.
Tomás se agachó y la abrazó con el mismo cariño. Sintió el pequeño cuerpo temblar de emoción. Marta, por su parte, observaba la escena con los ojos vidriosos. Estaba visiblemente más cansada, pero había un brillo diferente en su mirada, algo como una chispa de esperanza que empezaba a renacer. Se sentaron los tres. Marta agradeció con sinceridad. Dijo que las asistentes habían sido amables, que ahora entendía que necesitaba esa ayuda. No es fácil aceptar, pero quiero intentarlo. Por ella, dijo, mirando a Daniela. Tomás escuchó sin prisa. Sabía que era solo el comienzo de un camino difícil, pero ese reconocimiento, viniendo de ella, ya era una victoria. Conversaron un rato. Tomás contó un poco de su fin de semana. Preguntó cómo se estaban adaptando. Daniela, más suelta, hablaba animada, como si volviera a ser una niña común. Marta, poco a poco, fue hablando más. Contó los planes que las asistentes le presentaron: acompañamiento psicológico, cursos para inserción laboral, soporte jurídico para resolver las deudas. Había un camino largo, pero por primera vez en mucho tiempo, Marta no se sentía sola. Al final de la charla, Tomás se comprometió a volver. No quería que eso fuera un gesto aislado. Marta sonrió emocionada y solo dijo: «Gracias por no rendirte con nosotras». Era una frase simple, pero cargada de significado. Al salir del refugio, Tomás sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo: un profundo sentido de propósito. No sabía exactamente por qué ese día lo había tocado tanto, ni qué vendría después, pero entendía que a partir de ahí su vida no sería la misma. No podía volver a la rutina indiferente de antes. Percibía ahora que el mundo a su alrededor estaba lleno de historias como la de Marta y Daniela, y que ya no podía fingir que no las veía. Condujo hasta el trabajo con una nueva claridad. Ese día inesperado, que comenzó con una niña encogida en el garaje, había cambiado para siempre la forma en que veía el mundo. En los días que siguieron, Tomás mantuvo contacto con el refugio. Siempre que podía, pasaba por ahí para una visita rápida. No era un gesto heroico ni forzado, era algo natural, como si esa nueva conexión formara parte de su vida ahora. En el trabajo, los colegas notaron un leve cambio. Tomás, antes tan rígido y cerrado, parecía más atento, más humano. Algunos se extrañaron, otros se acercaron más. Él no contaba la historia en detalle, pero dentro de sí sabía que algo profundo se había transformado. Era como si la coraza de indiferencia que siempre usó hubiera comenzado a resquebrajarse. Con el tiempo, Marta fue ganando más seguridad. Comenzó a asistir a las consultas del refugio con regularidad. Estaba lejos de una vida estable, pero ya daba pequeños pasos para reconstruir lo que había perdido. Daniela, por su parte, parecía florecer en cada encuentro con Tomás. Era visible. Ese vínculo inesperado se había convertido en un puerto seguro para ella. En uno de esos encuentros, mientras jugaban en la pequeña sala del refugio, la niña lo miró y dijo con la naturalidad de los niños: «Tú eres mi amigo, ¿verdad?». Tomás sonrió con un nudo en la garganta. «Sí, siempre que quieras». No hacía falta más palabras. En la simpleza de ese momento, todo estaba dicho. Con el pasar de las semanas, Tomás comenzó a reflexionar sobre lo que todo eso significaba para él mismo. Nunca fue alguien involucrado en causas sociales. Siempre vivió inmerso en su mundo profesional y en rutinas solitarias. Pero ahora, cada vez más, sentía que ya no podía esconderse en esa burbuja. Empezó a interesarse por acciones comunitarias, contactó a la asistente social que conoció. Poco a poco fue ampliando su mirada. Ya no se trataba solo de Marta y Daniela. Era sobre un mundo que siempre existió a su alrededor y que, hasta entonces, él se había negado a ver. Era un cambio lento pero definitivo. Un día, durante una de esas conversaciones con la asistente, escuchó algo que lo marcó profundamente. A veces,
Una sola acción cambia una vida. A veces cambia dos. A veces cambia hasta quien ayuda. Tomás guardó silencio un instante. Sabía que eso era verdad. Esa noche en que abrió la puerta de su casa a una niña asustada no fue solo un acto de compasión, fue el inicio de una nueva forma de vivir. Y, de alguna manera, sabía que ya no sería el mismo hombre de antes. El mundo, con todos sus dolores y pequeñas esperanzas, se había vuelto imposible de ignorar. Unos meses después, Marta consiguió un pequeño empleo a través del programa de reinserción del refugio. Era sencillo, en un almacén, pero ya representaba un paso importante. También había empezado el tratamiento psicológico, enfrentando sus propios traumas con coraje. No era un camino fácil. Las marcas del pasado pesaban, y el miedo aún rondaba. Pero había progreso. Daniela, ahora, asistiendo a una escuela cercana al refugio, se mostraba cada vez más alegre, más segura. Tomás acompañaba de cerca, sin presionar. Estaba allí siempre que ellas necesitaban, respetando el ritmo de cada una. Y, con el tiempo, ese vínculo antes improbable se consolidaba de manera sincera. Un sábado por la mañana, Marta invitó a Tomás a tomar un café en la plaza. Era la primera vez que se encontraban fuera del refugio. Se sentaron bajo un árbol mientras Daniela jugaba cerca. Marta estaba diferente. Aún había cansancio en la mirada, pero también una fuerza nueva, más firme. Conversaron un rato, sobre todo y sobre nada. En un momento, ella miró a Tomás y dijo: «¿Sabes? Si no hubieras abierto esa puerta, creo que hoy no estaría aquí». Era una frase dura, pero dicha con verdad. Tomás guardó silencio, conmovido. No necesitaba responder. La mirada que intercambiaron decía todo: respeto, gratitud y un lazo que las palabras no alcanzaban a explicar. A partir de ese encuentro, el contacto entre ellos se volvió más natural. Marta ya no se veía como una carga para Tomás. Comenzaba a entender que lo que los unía ahora era algo mayor, una elección mutua de apoyo y amistad. Daniela, cada vez más apegada, lo llamaba tío Tomás, con la inocencia propia de los niños. Para Tomás, eso no era un peso, sino una nueva forma de estar en el mundo. Sin darse cuenta, se había convertido en una figura de referencia en la vida de la niña. No era algo que planeara ni buscara, pero ahora sabía, algunas relaciones surgen así de manera inesperada y se vuelven parte de quienes somos. Una tarde cualquiera, al salir del trabajo, Tomás se sorprendió pensando en cuánto había cambiado ese único día. Esa noche en que encontró a Daniela encogida en el garaje. Si alguien le hubiera dicho antes que abriría las puertas de su vida a una mujer en dificultades y a una niña asustada, se habría reído. No formaba parte de su mundo, pero ahora ya no podía imaginar ignorar todo eso. No sé. Trataba solo de hacer un bien a alguien. Se trataba de haberse convertido en una persona diferente, una persona que, de alguna forma, había aprendido a mirar el mundo con más verdad. Poco a poco, la rutina de Tomás se transformó. Los almuerzos solitarios fueron reemplazados por visitas al refugio o encuentros con Marta y Daniela. Los fines de semana, a veces iban juntos al parque, o Tomás ayudaba a Marta con pequeños trabajos que ella aún no podía resolver sola. No era caridad, era convivencia. Era como si una parte de él, que hasta entonces había estado dormida, ahora despertara. Por primera vez en años, Tomás se sentía parte de algo más grande que su propia carrera y la soledad de sus paredes blancas. La ciudad, con toda su dureza, ahora tenía también un rostro, un nombre, una historia que ya no podía ignorar. Una tarde, Marta lo llamó para hablar más en serio. Estaban sentados en un banco de la plaza, con Daniela jugando a la vista. Ella contó que pronto conseguiría un
nuevo lugar para vivir, con ayuda de la red de asistencia. Era un paso importante, salir del refugio, retomar una vida más independiente. Tengo miedo, pero creo que ha llegado la hora, dijo. Tomás escuchó atento. No trató de convencerla de nada. Solo dijo, ahora estás más fuerte, y no estarás sola. Marta sonrió emocionada. Sabía que podía contar con él, no como un salvador, sino como alguien que realmente se importaba por ellas. La semana siguiente, Marta consiguió el tan esperado cambio. Un pequeño apartamento sencillo, pero limpio y seguro. Daniela, animada, ayudaba como podía, llevando sus pequeñas cosas de un lado a otro. Tomás ayudó con la mudanza. Al final del día, mientras armaban una cama improvisada, Marta se detuvo y lo miró. «Nunca podré agradecerte todo esto, Tomás», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Él negó con la cabeza, sin necesitar palabras. Para él no se trataba de gratitud, era haber descubierto otro sentido para su propia vida. Y de alguna forma, esa niña y esa mujer se lo habían mostrado sin pedir nada a cambio. Al volver a casa esa noche, Tomás se sentó en el sofá y quedó mirando la calle por la ventana. Pensaba en todo lo ocurrido desde aquella noche de viernes. Ya no era el mismo hombre, no porque quisiera ni lo hubiera planeado, sino porque la vida de forma inesperada le mostró un camino diferente. Un camino hecho de pequeñas acciones, de elecciones humanas, de lazos que no se explican. Y mientras miraba la calle, ahora tan familiar y tan diferente, supo en el fondo que ese día, ese único día, había cambiado todo, y que a partir de entonces el mundo para él nunca sería igual. En los días que siguieron, la rutina de Tomás se estabilizó en un nuevo equilibrio. Mantenía sus responsabilidades profesionales, pero ahora su mirada hacia la ciudad había cambiado. Ya no pasaba apático por las mismas caras de siempre, percibía detalles, historias no contadas, fragilidades escondidas en cada esquina. Y, lo más importante, sabía que podía hacer algo, aunque fuera pequeño. Su involucramiento con Marta y Daniela le dio una nueva perspectiva. Ya no era un hombre cerrado en su propio mundo. Era alguien que, sin querer, aprendió a abrirse al otro. Una tarde de domingo, mientras ayudaba a Marta con algunas compras en el nuevo apartamento, Daniela le tomó la mano y dijo, «Tío Tomás, siempre vas a ser nuestro amigo, ¿verdad?» Él se agachó y sonrió. Siempre. En la simpleza de esa frase, había una promesa que sabía que cumpliría. No necesitaba ser un héroe, ni resolver todos los problemas, solo bastaba estar presente, hacer la diferencia donde fuera posible. Eso era lo que ese día le enseñó. Un día común que se volvió extraordinario. Un día que lo sacó de la indiferencia y lo puso, de una vez por todas, del lado más humano de la vida. Cuando esa noche cerró la puerta de su casa, Tomás respiró profundo y miró a su alrededor. Sabía que todavía quedaba mucho por delante, para Marta, para Daniela, para él mismo, pero ahora llevaba dentro de sí una certeza simple y poderosa. A veces un solo gesto, un solo día puede cambiarlo todo, no de forma mágica ni con finales perfectos, sino con humanidad, con presencia, y eso jamás lo olvidaría.